buenas tardes. Un jueves más. Bienvenidos al ciclo de charlas de realidades y retos del sector agroalimentario. Bueno, para esta segunda charla de esta segunda edición del curso, está dedicada al análisis del sector agroalimentario en un contexto macro y luego bajando al contexto micro de las cooperativas, analizar cómo están las cooperativas en este sector agroalimentario. Esta charla la dimos también en la primera edición, además con los mismos protagonistas, pero claro, es bueno darla todas las ediciones porque todos los años, lógicamente, las cifras son distintas, ¿no? Entonces, por parte del Ministerio de Agricultura, tenemos la suerte de contar con Antonio Fuertes, que trabaja en la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Y bueno, él será el encargado de contarnos el informe anual de indicadores que hace todos los años el Ministerio, que es un informe muy completo, está público para todo el que lo quiera consultar en la página web del propio Ministerio, y él nos va a dar las claves de este informe. Y a continuación tendrá la palabra Agustín Herrero, que es el director general de Cooperativas Agroalimentarias, y él nos dará también las últimas cifras que tenemos en la Confederación de Cooperativas sobre las cooperativas, las cifras de las cooperativas en el sector. Entonces, bueno, pues yo me callo ya. Una cosa que el otro día se me olvidó comentar y que hoy no se me olvida es que a lo largo de toda la charla, si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor que la ponga en el chat que tenéis abajo, en preguntas y respuestas, en el chat, donde queráis. Entonces, a lo largo de la intervención tanto de Antonio como de Agustín, pues ponéis las preguntas y al final las leemos y las contestan los ponentes. Nada más, yo ya me voy a callar y doy paso, agradeciéndole un año más, porque es la segunda vez que viene Antonio, acompañaros en este ratito. Y si quieres, Antonio, pues conéctate por favor la cámara y el micro. Pues nada, bienvenido y adelante con la intervención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y ante todo, pues muchas gracias a Cooperativas y a la Universidad de Almería, en este caso, por volver a contar conmigo para esta presentación. Entonces, lo primero, vamos a ver si somos capaces de compartir esto correctamente. Compartir. Ahí. Y ahora supongo que... ¿Ya lo estáis viendo? Se ve, Antonio. ¿Se ve bien? Vale, pues entonces ya comienzo. A ver, un segundo. Mira a ver si pasa, que antes no te pasaba. A ver si pasa ahora las diapositivas. No pasan. No pasan, ¿no? O sea, es lo mismo que antes. Ahora ya pasan. Parece que va con un poquito de retraso, pero ahora ya va. Bueno, vamos a empezar, que yo creo que sí que funciona. A ver, vamos allá. Bueno, yo, como decía Tomás, trabajo en el Ministerio de Agricultura, en la Subdirección de Análisis, Coordinación y Estadística, y os voy a presentar pues, un resumen de las principales cifras del sector agroalimentario español. Entonces, la subdirección nuestra tiene entre sus competencias pues, precisamente eso, el análisis de los aspectos sociales, económicos y ambientales vinculados con las competencias del Ministerio, incluyendo la creación y difusión de información relacionada con estas. Y ese tipo de información es la que tenéis en la página web nuestra, que es mostrada en la primera diapositiva, en la que, bueno, pues tenemos una serie de publicaciones en la que podéis consultar temas de empleo, de comercio exterior, de indicadores de todo tipo, territoriales, en fin, creo que bastante completa. Nosotros llevamos trabajando en análisis desde hace más de 10 años, pero lo que hemos visto en los últimos años es que la importancia del análisis en nuestro ámbito agroalimentario yo creo que va a más, ¿no? Y eso es bueno, porque es la manera de que se tomen decisiones, se elaboren políticas, pues basándose en el análisis previo de la realidad, ¿no? De una manera lógica y ordenada. Y prueba de ello es, por ejemplo, la reforma de la PAC, que actualmente se está llevando a cabo, pues introduce un cambio profundo, puesto que lo que dice es que los Estados miembros
son los que tienen que establecer los detalles de las medidas de la nueva PAC tras un análisis de las necesidades vinculadas a cada uno de los objetivos específicos de la PAC. Y eso queda todo reflejado en el marco del plan estratégico de cada país, ¿no? Eso es lo que se está desarrollando ahora mismo en el Ministerio, ya está avanzado, y este plan estratégico pues, se tiene que presentar a final de año, y es un plan, como digo, pues muy basado en el análisis, cosa que antes nunca había ocurrido. La publicación, digamos, estrella que tenemos es el Informe Anual de Indicadores, que da un repaso a todos los ámbitos del Ministerio y que publicamos anualmente. Esta que veis en pantalla es la versión del año pasado. La de este año todavía no la hemos publicado, pero yo espero que aproximadamente en 2 o 3 semanas pueda estar en la web, porque bueno, la tenemos ya... La tenemos hecha, lo único que, bueno, estamos en las últimas fases, ¿no? Ya de publicación y demás. La mayoría de las tablas que voy a mostrar ya son del último Informe Anual de Indicadores, ya están actualizadas. Como os decía, da un repaso el informe a todos los ámbitos del Ministerio. Lo tenemos dividido en 4 grandes secciones, y yo voy a ir hablando de distintos temas en cada uno de ellos. Salvo en políticas, que no me voy a meter porque tampoco es donde más datos aparecen, ¿no? En la primera parte, en la de entorno físico, pues vamos a hablar de población, de territorio y ocupación de suelo, de agua y de suelo. Y en la parte de sectores productivos vamos a hablar del sector agrario, de la industria, del empleo y un poco de financiación. Y en la parte de mercados y comercialización, pues vamos a hablar de índices de precios, de consumo y de comercio exterior. Como os decía, en la parte de entorno físico, población, pues bueno, población, el 16% de la población española vive en el medio rural, y sin embargo ese medio rural abarca el 84% de la superficie. Ello implica que la densidad de población en el medio rural es mucho más baja que la densidad media. Es de 18 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la densidad media española es de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. La evolución en los últimos años pues ha sido muy distinta. En los municipios urbanos vemos que en los últimos 9 años ha habido un aumento del 1% de la población, y por el contrario en los municipios rurales un descenso de casi un 7%, especialmente luego más fuerte todavía en los municipios rurales de entre 5.000 a 30.000 habitantes. Consecuencia de esa evolución en los últimos 10 años y más atrás, pues eso lleva a que la población de los municipios rurales está más envejecida que los municipios urbanos, y además dentro de los municipios rurales los de pequeño tamaño, como podéis ver aquí, los de menos de 5.000 habitantes son los que tienen un mayor porcentaje de población de más de 65 años. Esto pues hoy en día también está muy en boga y se habla mucho de este tema en relación con la España vaciada y con el reto demográfico que supone que estas zonas se revitalicen de alguna manera, ¿no? Pasando a la ocupación del suelo, y este mensaje lo voy a repetir varias veces a lo largo de la intervención, pues esta gráfica lo que nos muestra es que España es muy diversa, es decir, desde el punto de vista de la ocupación del suelo, hay grandes diferencias entre las distintas partes de nuestro país. Por ejemplo, pues las dos Castillas, Andalucía, pues tienen más del 30% de su superficie ocupada con cultivos herbáceos y leñosos. En general, gran parte del territorio, es decir, más de un 30%, está cubierta de superficies forestales de distinto tipo. Pero, sin embargo, hay toda la cornisa cantábrica, pero también Extremadura,
presentan importante parte de su territorio, más del 30%, cubierta de prados y pastizales, cosa que no ocurre en otras comunidades. Nada que no sepamos. Pero si hay algo que caracteriza a la agricultura en nuestro país, ejemplo de agricultura mediterránea, es el regadío, ¿no? En nuestro país alcanzamos ahora mismo los 3,8 millones de hectáreas de superficie regada. Esta superficie en los últimos años se ha incrementado, pero suavemente, y lo que sí que ha variado en los últimos años es el tipo de riego utilizado en estas superficies. Hay una evolución clara hacia riegos más tecnificados. En los riegos localizados, en los últimos 10 años, pues tienen incrementos de prácticamente, pues no sé, 400.000 hectáreas, ¿no? A cambio, los riegos por gravedad, que son mucho menos eficientes, han ido perdiendo importancia a lo largo del tiempo. Hoy en día el riego localizado supone el 54% del total de la superficie regada. ¿De acuerdo? Esta evolución en los últimos años pues podemos analizarla por grupos de cultivo. Aquí, bueno, la gráfica tampoco es que sea excepcional, pero sí se ve que, por ejemplo, los mayores aumentos de superficie regada se han dado desde 2006 en olivar y en viñedo. Entre los dos estamos hablando de cerca de 400.000 hectáreas de incremento en estos años, ¿no? En herbáceos, por ejemplo, pues es más variable, hay aumentos en 2018 y 2019, descenso en 2020, porque los herbáceos dependen más por ejemplo, del precio de los productos, son superficies que se pueden dedicar a herbáceos, pero también se pueden dedicar a patatas, a hortalizas, en fin, hay más movilidad entre las tierras, ¿no? Centrándonos en el suelo, siguiendo con el entorno físico, podemos hablar de la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo son datos más estructurales que no hace falta tener, o sea, estos datos son de 2015, pero siguen siendo igualmente válidos, no hace falta tener un seguimiento tan anual de estas cosas. Y lo que nos muestra esta tabla comparativa con otros países de la Unión Europea es que la media en los países mediterráneos de contenido medio de carbono orgánico en el suelo es muy inferior en estos países mediterráneos que la media de la Unión Europea. La diferencia es bastante grande. Otra característica de los suelos mediterráneos, no solo los españoles, pero en general los mediterráneos, es la erosión. El problema de la erosión del suelo es una de las principales amenazas, puesto que lo que se elimina es la capa superficial, que es precisamente la fértil. Esta tabla que muestro de 2019 presenta las superficies con erosión superior a 25 toneladas por hectárea y año. Y el total de hectáreas afectadas son 5.200.000 hectáreas en toda España y, por ejemplo, Andalucía casi 1.900.000 hectáreas. Es decir, es un problema que afecta a gran parte de la superficie española de cultivo. Y precisamente en ese sentido, en el sentido de minorar la erosión y de mejorar la materia orgánica de los suelos, pues hay una serie de prácticas agrarias que están vinculadas a eso, a la conservación del suelo y que además pues tienen un efecto lógico en la reducción de las emisiones de CO2. Evitan que se pierda ese CO2. Son las técnicas de agricultura de conservación, que lo que hemos visto con la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos del Ministerio en los últimos tiempos es que su superficie ha ido aumentando poco a poco, quizás en la última década, que es desde cuando empezamos a tener datos, 12 o 15 años atrás. Por ejemplo, las cubiertas vegetales en leñosos ya abarcan aproximadamente el 25% de la superficie total de leñosos, con una tendencia, pues, bueno, de aumento continuado, ¿no? Y por otro lado, la siembra directa, que es en terrenos para cultivos extensivos,
tiene una implantación menor hasta el momento, el 10% de la superficie, pero también muestra una tendencia ascendente bastante clara. Pasando al segundo bloque del documento, el que habla del sector agrario, pues, el que habla de los sectores productivos, y empezando con el sector agrario, pues vamos a hablar un poco de las grandes cifras económicas del sector. Lo que llamamos las macromagnitudes agrarias que se calculan cada año en nuestra subdirección, en la parte de estadística. Entonces, aquí estamos en unas cifras de producción de la rama agraria de 53.000 millones de euros, con un aumento del 2,4 respecto a 2019. Esta cifra es una de las cifras clave, pero quizás la más conocida es la renta agraria, ¿no? La renta agraria se obtiene a base de a esta producción de la rama agraria le restan los consumos intermedios, le restan las amortizaciones, le sumas las subvenciones a la producción, entre las que están las subvenciones de la PAC, le restas algunos impuestos y lo que obtienes es una renta agraria que se cifra ahora mismo en 29.000 millones de euros, con un aumento del 4,4% respecto a 2019, a pesar de que estamos hablando de que 2020, como veremos ahora en otro tipo, más adelante, pues ha sido un año muy, muy especial, ¿no? Por la pandemia. Estas cifras nacionales las podemos también ver regionalizadas por comunidad autónoma y nos sirve pues para hacernos una idea de cómo está distribuida la agricultura en nuestro país desde el punto de vista económico. Lo primero que podemos ver cuando analizamos esa producción de la rama agraria, pues que prácticamente el 30% de la misma está en Andalucía. Es decir, la importancia de la comunidad autónoma Andalucía en la agricultura española es tremenda. Y más todavía en la parte, digamos, de la producción vegetal. Es decir, la producción vegetal supone un 60% del total. El resto es producción animal. Por lo tanto, vemos que la producción española es más vegetal que animal. Y dentro de la producción vegetal, el 40% de la misma ocurre o la produce Andalucía. Sin embargo, la producción animal está más repartida. Hay otras comunidades que son las importantes en este caso: Aragón, Castilla y León y Cataluña. Son comunidades más importantes desde el punto de vista ganadero. En fin, este tipo de números pues, te permiten hacer un análisis bastante interesantes, ¿no? Basados en las cifras económicas. Esas son las cifras macroeconómicas, pero también podemos hacer un análisis estructural de esas mismas comunidades autónomas, el análisis de las explotaciones, cómo son las explotaciones de cada una de estas comunidades autónomas. Y aquí, con datos del INE, lo que vemos es que de 945.000 explotaciones, pues la cuarta parte está en Andalucía. Eso nos cuadra bastante bien con la tabla anterior. Pero, por ejemplo, podemos ver los datos de SAU, de superficie agraria útil de cada comunidad. Y aquí, pues tampoco sorprende, ¿no? Castilla y León, más de 5 millones de hectáreas, por encima de Castilla-La Mancha o de Andalucía. Si analizamos el tamaño de las explotaciones, es decir, la SAU por explotación, también vemos que las explotaciones más grandes las tenemos en Castilla y León. Sin embargo, en Galicia, en Comunidad Valenciana o en Canarias, estamos en el otro extremo, con las explotaciones más pequeñas de España. Los minifundios gallegos, las explotaciones muchas veces de cítricos pequeñas de la Comunidad Valenciana, o las explotaciones de plátano de Canarias. Bueno, aquí podíamos hablar de muchos indicadores, pero tampoco vamos a entrar en cada uno de ellos, ¿no? Lo que sí quería mencionar era brevemente la edad, el tema de la edad de los agricultores, porque es una característica, yo creo que un poco diferencial de nuestro sector. El porcentaje de jóvenes titulares de explotación es el 9%.
Y sin embargo, los mayores de 65 les corresponde un 31% de las explotaciones. Es una cifra muy alta. Y además, cuando analizamos aquí en esta gráfica por comunidades autónomas, lo que vemos es que tampoco ninguna de ellas llega, la que menos tiene 21%. Es decir, que en todas el porcentaje es alto y claro, eso de alguna manera supone un freno para temas de inversión, para temas de tecnificación. Pues no es lo mismo contar con un sector más rejuvenecido que con un sector con un 30% de jubilados, ¿no? Seguimos con los sectores productivos y tenemos que hablar de industria agroalimentaria, que en nuestro país pues es importantísimo. Es decir, aquí la cifra de negocios de la industria agroalimentaria es de 122.000 millones de euros, que supone pues, cerca de un 20% del total de la industria. Son más de 30.000 empresas que ocupan a 423.000 personas y que bueno, tienen ventas en todo el mundo. Por ejemplo, aquí se establecen por distintos indicadores, indicadores de productividad, por ejemplo, en el que vemos el valor añadido por persona ocupada, que es más bajo que en el resto de las industrias, y sin embargo las ventas netas por persona ocupada son mayores en el sector agroalimentario que en el resto de la industria. Si analizamos la distribución por subsectores de la industria en nuestro país, pues lo que vemos es que casi un 40% corresponde a panadería y pastas alimenticias, son normalmente pequeñas empresas y también son importantes, y ya no son tan pequeñas estas empresas, la industria cárnica o la fabricación de bebidas. Esto con datos, todos son datos del Instituto Nacional de Estadística. El empleo, pues el empleo, los datos de empleo nos dan una idea de la importancia de nuestros sectores. Pues los datos de ocupados con datos de la EPA en el sector primario, podemos ver aquí la evolución y vemos que desde 2017 hay una tendencia a la baja. Actualmente rondan los 765.000 ocupados. Y, sin embargo, en afiliados a la Seguridad Social, el sector primario es 1.100.000 y la industria aproximadamente 439.000. En cuanto a los parados registrados, pues es esta gráfica de aquí, en la gráfica del sector primario, lo que vemos es que en el año 2020 pues ha habido un incremento notable, un incremento que nos ha llevado a 175.000 parados. En fin, ha sido un año muy especial, un año de pandemia, en el cual bueno, hay que tener en cuenta a la hora de interpretar estos datos que dentro normalmente todos los años hay trasvases entre trabajadores que están en el sector agrario y luego pasan en verano al sector servicios. El año pasado, en 2020, ese trasvase no se produjo porque el sector servicios no absorbió a prácticamente nadie, con lo cual esos parados quedaron asignados al último trabajo que habían ejercido y eso era el sector agrario. Y eso explica, al menos en parte, este salto tan fuerte, ¿no? La financiación nos da una idea del dinamismo de un sector y lo que vemos, pues brevemente, en temas de endeudamiento, lo que vemos es que en esta gráfica se analiza el incremento respecto al año anterior de los créditos solicitados por el sector y lo que vemos es que en agricultura desde 2015 se va aumentando siempre respecto al año anterior y sin embargo en el total de las actividades productivas eso no ha ocurrido desde la crisis hasta el año 2020. En cuanto a la tasa de dudosos, que nos da una idea de la morosidad, lo que vemos es que en general el sector agrario tiene una tasa menor que el de créditos dudosos que del total de las actividades productivas. Si bien en los últimos tiempos eso se ha igualado bastante. La diferencia ocurría en años más afectados por la crisis.
Pasando a la pasando a la sección de mercados y comercialización, brevemente, en cuanto a índices de precios, pues en cuanto al análisis de los precios que han percibido los agricultores en el año 2020, lo que vemos es que ha sido un año que no ha sido bueno. Aquí está la gráfica que nos muestra cómo ha habido un descenso, sobre todo prácticamente coincidente con el inicio de la pandemia, y ese descenso ha sido más acusado en los productos animales, un 5%, que en los productos agrícolas. En cualquier caso, pues no ha sido un año demasiado bueno, si bien ahora pues posiblemente se recupere con los precios que está habiendo en cereales y demás. Aquí esta gráfica sí que es bastante llamativa, es la gráfica de los datos de consumo, de gasto en alimentación en los hogares. Claro, si veis la gráfica, a lo largo de los últimos 10 años, pues las variaciones son pequeñas cada año, es decir, sube un poco, baja un poco, pero llegas al 2020 y hay un aumento de un 14,2%. ¿Esto a qué es debido? Pues lógicamente es debido a que hubo un confinamiento, estuvimos todos encerrados en casa y se consumió preferentemente en el hogar, alcanzándose prácticamente los 80.000 millones de euros, ahí faltan euros. Y finalmente, hablando de comercio, para hablar de comercio exterior agroalimentario y pesquero, y este es uno de los aspectos en el cual el sector agroalimentario y pesquero resistió mejor los efectos de la pandemia en el año 2020 que el resto de los sectores. Y los datos así lo muestran, es decir, el total de la economía presenta las exportaciones de España en el total de los sectores se redujeron un 10% respecto a 2019. Sin embargo, y las importaciones un 15%. El sector agroalimentario y pesquero no solo no disminuyó, sino que aumentó un 4% respecto a 2019. Las importaciones bajaron, pero menos que en el total de la economía. Teniendo en cuenta que el sector agroalimentario supone el 21% del total de las exportaciones, si de estos datos de aquí quitamos los datos del sector agrario, pues la bajada hubiera sido la bajada. De hecho, del resto de los sectores fue todavía más acusada, ¿no? Y aquí se ven los datos globales del total de la economía. Se rompe la tendencia, es decir, estamos en una tendencia desde hace 10 años de ir aumentando cada año las exportaciones y se produce el bajón en 2020. Y las importaciones prácticamente igual, ¿no? Es normal, los efectos de la pandemia fueron en otros sectores lógicamente más graves que en el agroalimentario. Y aquí tenemos los datos en detalle de nuestro sector y lo que vemos es que la tendencia desde 2011 es claramente positiva, es decir, cada año se van superando las cifras del año anterior y en 2020 pues, se alcanza la cifra récord de exportaciones con casi 54.000 millones de euros y en saldo, el saldo igualmente se disparó este año un 26%, porque las exportaciones aumentaron y las importaciones disminuyeron, con lo cual pues tenemos igualmente el saldo más importante de la historia. Por sectores, lo que puedo destacar ya para acabar es que el 63% se exporta dentro de la Unión Europea y que nuestros principales productos de exportación siguen siendo las frutas y hortalizas y el aceite de oliva y el vino, y lo que ha cobrado más importancia y lo que más ha aumentado en 2020 fue la carne de porcino. Y mientras tanto, y en cuanto a importaciones, pues nuestra importación estrella siguen siendo los productos de la pesca. Y bueno, pues hasta aquí la explicación, la presentación y este pequeño repaso al sector que hemos dado. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Antonio. Quita la compartición de pantalla. Vale, ahí va. Ahí está, perfecto. Nada, bueno, pues repito, ya si tenéis alguna pregunta para Antonio, pues ponerla por el chat. Yo tengo varias, porque como has hablado de cosas
que para los del curso que son pues, o abogados o economistas en su mayoría, pues hay algunos datos agronómicos que se nos escapan, ¿no? Tal. Pues bueno, espero que te hagan algunas preguntas y puedas contestar. Bueno, Pues nada, Antonio, muchas gracias. Quédate hasta el final, por favor, por si acaso hay alguna preguntilla que pueda resolver. Muchas gracias. Bueno, y para continuar con la jornada, pues ahora va a intervenir Agustín Herrero. Agustín Herrero, creo que he comentado antes, es el director general de Cooperativas Alimentarias de España y él va a dar un repaso a las cifras del cooperativismo dentro del sector agroalimentario. Entonces, nada, Agustín, te dejo con la charla, yo me quito y ya luego ya cierras. Pues muchas gracias también, Agustín, por estar este rato con nosotros. Sí, gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como os ha comentado Tomás, os voy a explicar las principales cifras del cooperativismo agroalimentario en el conjunto de lo que es el sector agroalimentario, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de que veáis la diapositiva en página completa, que creo que todavía no la veis. A ver, y ahora creo que ya se ve. Vale. Y además, supongo que pasa. Bien. Entonces, yo os voy a explicar un informe que hacemos nosotros, nuestra organización Cooperativas Agroalimentarias de España, cada año, desde hace 15 años quizás o más, para ver un poco pues, cómo van evolucionando los datos del cooperativismo agroalimentario en España, ¿no? Y alguien podría preguntar, ¿y qué sentido tiene, ¿no? Después de todos los datos que nos ha explicado Antonio, ¿por qué hacer un estudio específico de las cooperativas? Bueno, pues tenemos que hacer un estudio específico de las cooperativas porque los datos generales que él ha presentado y que todo el mundo puede manejar son datos del Instituto Nacional de Estadística, elaborados luego, evidentemente, con los datos propios del Ministerio de Agricultura, y el Instituto Nacional de Estadística no diferencia las empresas por su forma jurídica, que no diferencia las empresas que son sociedades cooperativas de las que son sociedades limitadas o sociedades anónimas. Son empresas para el INE y, por lo tanto, la única forma de saber cómo están evolucionando las cooperativas dentro de ese conjunto de empresas agroalimentarias, pues era haciendo un estudio específico, un estudio propio, ¿no? Vale. Entonces, nosotros todos los años, en colaboración con el Ministerio de Agricultura también, tenemos un convenio de colaboración con el Ministerio, pues hacemos una encuesta a, en este caso, 2.600 cooperativas y trabajando esos datos junto con estadísticas del Ministerio y del Ministerio de Trabajo, etcétera, pues elaboramos este informe. Vale. Entonces, en este informe nosotros lo que trabajamos son cooperativas de primero y de segundo grado, también sociedades agrarias de transformación, también cooperativas de utilización de maquinaria y cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, ¿vale? Eso es lo que llamamos nosotros el conjunto de entidades asociativas agroalimentarias, aunque hay otras, ¿no? Pero nosotros tenemos en cuenta estas para nuestro estudio. Como gran fotografía de lo que es el cooperativismo agroalimentario español, pues tenemos este diapositiva, ¿no? Ahí veis que hay 3.669 cooperativas agroalimentarias, de las cuales 479 son cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, el resto son agrarias de comercialización, más de 1 millón de socios, una facturación de 30.500 millones de euros si contamos solo la facturación directa de las cooperativas, 34.367 millones de euros si incluimos pues, la facturación de algunas empresas de capital, sociedades anónimas o limitadas, en las que las cooperativas o son propietarias de esas empresas o participan en una parte de esas empresas, ¿no? Entonces, contando solo la facturación que corresponde al porcentaje de participación que tienen las cooperativas
en esas empresas de capital, pues se llega a los 34.367 millones de euros y 111.500 trabajadores directos en las cooperativas, ¿vale? Todos los datos que yo os voy a presentar son datos del año 2019, son los datos más recientes que tenemos. Nosotros vamos con un año de retraso porque no podemos recoger los datos hasta que las cooperativas no hacen sus asambleas y por lo tanto pues no nos queda más remedio, o sea, no, lo más rápido que podemos ir es con un año de retraso. Vale, entonces vamos a ir viendo primero el número de cooperativas. Como decíamos, pues es 3.669, de las cuales un 13% son cooperativas de explotación comunitaria, las 479, y un 4% son cooperativas de segundo grado. ¿Vale? Luego hay una diapositiva específica sobre cooperativas de segundo grado. La distribución geográfica, también en consonancia con algunos de los datos que nos daba Antonio antes, la distribución geográfica por número de cooperativas, pues es esta que tenéis aquí. Veis efectivamente que el mayor número de cooperativas está en Andalucía, un 22%, y bueno, le sigue Castilla-La Mancha, Castilla-León, la Comunidad Valenciana, Cataluña, etcétera. Es decir, veis que estas 6 comunidades autónomas tienen el 75% del total de cooperativas en número, en estas 6 comunidades autónomas. Y si vemos la distribución geográfica, pero ya por volumen de negocio de las cooperativas, no por número, que era la diapositiva anterior, sino por la facturación de las cooperativas, pues vemos que efectivamente Andalucía, las cooperativas de Andalucía facturan prácticamente el 39%, algo más del 39% del total de las cooperativas, que es una cifra que está bastante en consonancia con la que nos enseñaba Antonio del valor de la producción agraria en Andalucía, ¿no? Y muy por encima, muy por delante de las siguientes comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León y Cataluña. Y nuevamente estas 6 comunidades autónomas, pues las cooperativas de estas 6 comunidades autónomas suponen casi el 80% del total de la facturación de las cooperativas. Esta diapositiva agrupa las dos anteriores. La barra verde es la facturación de las cooperativas de la comunidad autónoma y la barra azul es el número de cooperativas. Pues bueno, aquí tenemos los datos de Andalucía, que con el 22, poco más del 22% de las cooperativas factura el 39%, ¿no? Son cooperativas de un tamaño relativamente mayor, ¿no? Y veis por el resto de comunidades autónomas, pues tanto los datos de facturación como de número de cooperativas. En cuanto a datos de facturación, decía que llevábamos haciendo este informe desde el año 2006. Bueno, pues en el año 2019, los datos que os dije antes, la facturación directa de las cooperativas son 30.500 millones de euros. Los datos sumando la facturación de las sociedades de capital participadas en el porcentaje de participación, pues son 34.300 millones de euros. Estas cifras, estos 34.000 millones de euros, forman parte de la cifra que nos ha dicho Antonio antes de el total de facturación de la industria alimentaria. Obviamente, son empresas del sector agroalimentario, y esta es la parte que facturan las cooperativas de aquel total de 110.000 millones que él nos presentaba, ¿no? Vale, aquí tenemos algunos datos de ventas de la industria y de la producción final agraria. No son datos comparables, pero sí que nos permiten tener una idea de magnitud, ¿no? Y por ejemplo, pues ¿vale? La facturación de las cooperativas equivale a un 68% del valor de la producción final agraria y suponen el 28% de las ventas de la industria. Las cooperativas son solo el 12% del total de empresas, pero facturan el 28%, ¿no? Y la evolución de la facturación, pues una evolución pues
pues, creciente, ¿veis? Desde 2006 ha crecido un 52% y desde 18 al 19 en el último año un 4,1%. Este es un poco los principales datos económicos del cooperativismo. En cuanto a socios, pues hay muchísimas familias asociadas a cooperativas, más de 1 millón, decíamos, 1.165.000 socios, es una cifra muy estable, es una cifra que permanece, es prácticamente similar a la del año 2006 y bueno, pues ya digo, yo creo que da una idea del gran arraigo del cooperativismo en el medio rural. De hecho, la cifra de socios es más alta que la de agricultores, ¿no? Y eso es debido a que, primero, hay muchos socios que ya no ejercen de la actividad agraria, se han jubilado, pero no quieren dejar de ser socios de la cooperativa, lo han sido toda su vida y quieren permanecer siendo socios de la cooperativa, aunque sea con volúmenes de negocio muy pequeños para sus pequeñas actividades agrarias, etcétera. Y luego también hay agricultores que son socios de más de una cooperativa. A lo mejor una cooperativa especializada no le da servicio a las producciones que tiene y necesita estar asociado a más de una cooperativa, ¿no? Eso es lo que hace esta cifra tan elevada. Pero en todo caso, es un dato del gran arraigo que existe que tiene el cooperativismo agroalimentario en el medio rural y en el sector agrario, ¿no? Y luego, en cuanto al número de empleados, pues las cooperativas emplean pues, estos 111.584 trabajadores directos, destacar con 46% es empleo femenino y también pues, es una evolución creciente a lo largo de los años, consolidada, sin vaivenes, que bueno, cada año pues, digamos, consolida las cifras del año anterior y quizás incrementa un poco en algunos sectores, etcétera, ¿no? Principalmente el sector hortofrutícola en el último año. ¿En qué sectores trabajan las cooperativas o son más importantes las cooperativas? Pues desde el punto de vista de datos propios del cooperativismo, el sector para nosotros más importante es el de frutas y hortalizas, que supone casi un 30% de la facturación del total de cooperativas. Después de eso está el aceite de oliva por volumen de facturación. Por número de cooperativas ya veis que es mucho más importante el de aceite de oliva y mucho más importante todavía lo que nosotros llamamos sector suministros. Sector suministros lo llamamos a aquellas cooperativas o secciones de cooperativas que tienen una actividad de compra de fertilizantes fitosanitarios, productos para las explotaciones. Es decir, son cooperativas que no son de comercialización, no son de venta, son de compra en común pues ya digo, de fertilizantes, de fitosanitarios, de maquinaria, de herramientas, de repuestos, etcétera, de inputs necesarios para las explotaciones, ¿no? Eso, el 50% de las cooperativas tienen una sección de este tipo de suministros y supone el 13% de la facturación del total. Y luego alimentación animal, vino, cultivos herbáceos, etcétera. Esos son los principales sectores en los que trabajan las cooperativas. Y esto es un poco una evolución de los 6 años de los sectores, de los principales sectores, ¿no? Y vemos cómo el sector hortofrutícola pues, está teniendo un comportamiento muy importante, con un crecimiento cada año, pasado en los últimos 6 años de unos 4.800 millones de euros a más de 7.000 millones de euros de facturación. El aceite de oliva pues, tiene una evolución más irregular, fruto también un poco de la becería del olivar, y bueno, pues esta es un poco la evolución que tiene. La actividad de suministros también tiene una tendencia creciente, etc. Aquí veis un poco la evolución de los principales sectores en los últimos años. Estos son datos de facturación. Y en cuanto al comercio exterior, también antes Antonio nos presentaba datos del conjunto del sector agroalimentario, son datos muy positivos también.
como en el conjunto del sector, pues lo primero que destacamos es que el 16% del total de cooperativas exporta, son cooperativas exportadoras. Perdón, el 30% de las cooperativas tiene actividad de exportación y la exportación de las cooperativas supone el 16% del total del sector agroalimentario, ¿no? Y el 31% de la facturación de las cooperativas se produce fuera de España. Se produce bien en mercados europeos o bien en mercados de países terceros, ¿sí? Y la evolución de estos datos de comercio exterior son muy positivos y, como vemos ahí, desde el año 2011 esta cifra de exportación de las cooperativas ha crecido en un 82%, ¿no? Y en el año 19 respecto del 18 pues ha crecido un casi 7%. Es un comportamiento pues muy positivo, como el del conjunto del sector agroalimentario. Aquí tenemos las cifras y los nombres de las principales cooperativas exportadoras. Hay cooperativas que tenemos muy especializadas en exportación, como por ejemplo pues ANECOP, que es una cooperativa del sector hortofrutícola, que ya veis que el 78% de todo su volumen de negocio es de exportación, ¿no? DECOP, que es la segunda en exportación, sin embargo, pues exporta el 37%, ¿no? Tiene una parte de negocio importante en el mercado nacional. Las hortofrutícolas en general tienen un porcentaje de exportación mucho más elevado con respecto a las ventas totales, ¿no? Única Group también es sector hortofrutícola, pues también exporta el 80%. Coren, por el contrario, que es fundamentalmente ganadera, pues el 38%. O Nueva Fruit, que también es una cooperativa del sector hortofrutícola, pues el 86%, etc. Bueno, aquí están los datos de las principales cooperativas exportadoras y con sus datos de exportación y datos de negocio total, ¿no? Hemos empezado a hacer desde 2011 un seguimiento a la actividad ecológica de las cooperativas y, destacar que también hay un crecimiento muy importante del volumen de ventas de producto ecológico en las cooperativas, que desde 2011 a 2019 ha crecido un 24%, y destacar también que el peso de la facturación que tienen las cooperativas respecto del total del sector ecológico español es el 34%, ¿no? O sea que yo creo que es un dato pues muy relevante del peso que tienen las cooperativas en producto ecológico. También desde hace 3 años estamos siguiendo los datos de mujeres en el cooperativismo. Estamos desarrollando una actividad importante de fomento de la igualdad de oportunidades en el cooperativismo agroalimentario y, bueno, pues estamos recogiendo datos, ya digo, de mujeres en las cooperativas desde hace 3 años y, bueno, vamos a continuar para ver cómo evoluciona, ¿no? Bueno, el total de socias, o sea, el total de mujeres socias con respecto al total, pues está en un 27%, casi un tercio de las socios, de las personas socias de las cooperativas son mujeres. Y, sin embargo, lo que observamos que mujeres que son miembros del Consejo Rector ya solo son un 8%, mujeres que ocupan presidencias de cooperativas solo son ya el 4,4%, y por lo tanto, pues esto lo que pone de manifiesto es pues la gran masculinización del cooperativismo agroalimentario y el gran reto que tenemos por delante para promover y facilitar que más mujeres, más socias de cooperativas den el salto a incorporarse a los consejos rectores y también, por supuesto, a la presidencia de las cooperativas, ¿no? No es fácil este trabajo, no es, en fin, aquí hay muchos factores sociológicos pues que tienen que ver en el mundo rural en general, en el que están las cooperativas y, por lo tanto, pues, bueno, es un
un reto difícil de avanzar, pero bueno, en el que estamos avanzando lentamente, pero avanzando. Y también desde hace 2 años estamos siguiendo también qué pasa con los jóvenes en las cooperativas, ¿no? Y efectivamente pues tenemos en las cooperativas el mismo problema que en el sector en general. Tenemos pocos jóvenes en las cooperativas, pocos jóvenes en los consejos rectores y hay pocos presidentes jóvenes en las cooperativas, y también estamos desarrollando actividades para facilitar, favorecer, ayudar a que los jóvenes se incorporen en las cooperativas y se incorporen a los consejos rectores. Solamente algo más de un 9% de los socios son jóvenes de menos de 40 años y bueno, hay muchos de ellos, también suponemos un porcentaje similar en consejos rectores, menos en la presidencia de las cooperativas y bueno, pues efectivamente aquí tenemos un reto como el conjunto del sector, como nos presentaba Antonio antes, de ayudar al relevo general. Bueno, aquí tenemos un dato o sea, tenemos una diapositiva que agrupa gran parte de los datos que hemos visto antes, los datos de número de cooperativas, el número de socios, el volumen de facturación, la facturación con las empresas de capital, con la facturación de las empresas de capital que son de las cooperativas, el tamaño medio, este es un dato importante, el tamaño medio de las cooperativas, 8,3 millones de euros, que ha crecido un 67% desde 2006, el empleo total y las ventas por empleado, que son cifras bastante coincidentes con las que nos enseñaba Antonio antes, ¿no? Entonces, estas grandes cifras, digamos de una forma un poco más visual, las tenemos aquí también. El número de cooperativas pues decrece lentamente, muy lentamente. No queremos que decrezca mucho, sí que queremos que se integren las cooperativas, ahora hablaremos de ello. En fin, decrece lentamente un 8%, en el mismo periodo la facturación crece un 52% y en el mismo periodo el tamaño medio ha crecido un 67%, es decir, está creciendo el tamaño de las cooperativas y ahora veremos que decrecen las cooperativas de menor tamaño, ¿no? Aquí, esto es un poco de análisis del cooperativismo, lo que hemos hecho es estratificar las cooperativas según su volumen de facturación en grandes, medianas, pequeñas y microempresas, ¿no? Y vemos que tenemos un 5% de grandes empresas. O sea, grandes empresas, según la clasificación europea, son aquellas que tienen más de 250 trabajadores y más de 50 millones de euros de facturación, ¿vale? Pues entonces nosotros tenemos un 5% del total de cooperativas que son grandes. Pero esas cooperativas, ese 5% factura el 50% del total de las cooperativas, ¿verdad? Tenemos cooperativas medianas un 16%, que factura ese 16% otro 29%. Tenemos cooperativas pequeñas un 38%, que facturan entre todas el 17%, y microempresas un 41%, que facturan algo menos del 3%. Es decir, el 21% de las cooperativas, la suma de las grandes y las medianas, facturan el 80% del total. Aquí se cumple la regla esa del 20-80 o del 80-20. Y además lo que vemos es que crecen, los estratos que crecen mucho son los estratos de mayor tamaño, ¿no? Y que los estratos de menor tamaño decrecen en número y en facturación. Bueno, esta es otra diapositiva que hace un análisis similar, pero solo de las 10 primeras cooperativas, de las 60 primeras cooperativas y del total. Bueno, no me voy a detener en ello. Yo creo que es más relevante la diapositiva anterior. Os decía antes que una parte importante de las cooperativas, el 4% en número, pero el 22% facturación, son cooperativas de segundo grado. Cooperativas de segundo grado son cooperativas que integran cooperativas, son cooperativas de cooperativas, son agrupaciones de cooperativas o integraciones de cooperativas, ¿no? Y son la principal forma de integración del cooperativismo. Nosotros apostamos fuertemente por la integración comercial de las cooperativas porque en nuestro sector, que es un sector
en el que hay una competencia muy dura, no solo en el mercado nacional, sino también en los mercados internacionales, el tamaño es muy relevante. Y las empresas de pequeño tamaño pues tienen muchas dificultades para competir, ¿no? Y por eso nosotros tenemos una estrategia muy fuerte de apoyo a la integración cooperativa porque, ya digo, en nuestro sector el tamaño es muy relevante. El tamaño en sí mismo no es el objetivo, pero el tamaño es el que permite acceder pues, a profesionales cualificados, a capacidad de exportación, a capacidad de inversión, a innovación, etcétera. Factores todos ellos estratégicos para la supervivencia de cualquier empresa. Y la principal forma de integración, como decía, en nuestro caso son las cooperativas de segundo grado, porque los procesos de fusión son muy complejos, jurídica, económica e incluso emocionalmente, y por lo tanto son procesos muy lentos. Es más fácil la integración comercial. Bueno, ya para terminar, pues los datos de las principales cooperativas. Bueno, aquí tenéis las 10 principales cooperativas españolas. Pues ECOP, que es una cooperativa de la Comunidad Andaluza, la más importante por volumen de facturación, que es multisectorial, como veis. Su actividad principal es aceite de oliva, pero también tiene aceituna de mesa, suministros, cultivos herbáceos, vino, ganadería, etc. También el grupo AN, que factura también 1.265 millones de euros en el año 2019, evidentemente en el año 20 han crecido todas, pues también es multisectorial y sus principales sectores son el hortícola, cereales, suministros, avícola, frutas y hortalizas, etc. Tercera cooperativa por volumen de facturación es Coren, de Galicia, fundamentalmente cooperativa ganadera y de piensos. Luego tenemos CAPSA, Central Lechera Asturiana, ANECOP, la veíamos antes que era la primera en volumen de exportación, COVAP, que es otra cooperativa ganadera de Andalucía, etc. Aquí tenéis todas las principales cooperativas que han crecido un 7% su facturación con respecto al año anterior, ¿no? Esto lo tenemos desagregado por cooperativas de primer grado y cooperativas de segundo grado, pero no voy a detener en ello. Tenéis aquí las cifras, si tenéis interés, pues luego vais a tener esta presentación a vuestra disposición. Y esto es cómo ha evolucionado las 20 primeras cooperativas en los últimos años, ¿no? Y hasta aquí la presentación de los datos del cooperativismo, ¿sí? Yo dejo de compartir y quedo a vuestra disposición. Antonio también está por ahí, por si queréis plantear alguna cuestión que no veo de momento en el chat ni en preguntas ni respuestas. Pero en todo caso, pues aquí estamos a vuestra disposición por si queréis preguntar algo. Y en todo caso, entiendo que las presentaciones os las van a hacer llegar, tanto la de Antonio como la mía, para que dispongáis de ellas y las podáis consultar en cualquier momento que os parezcan interesantes. No sé si alguien quiere plantear alguna cuestión. No veo ninguna pregunta, ni en el chat, ni en preguntas ni respuestas. Entiendo, por lo tanto, que no hay cuestiones y como hemos agotado el tiempo que habíamos previsto, 5:30, pues dejamos aquí la presentación. Le quiero agradecer en primer lugar a Antonio el que nos haya acompañado un año más a esta charla, a esta presentación de realidades del sector, que acompaña a la formación universitaria que están haciendo los alumnos de la Universidad de Almería. Y bueno, muchas gracias también a todos los alumnos que habéis estado escuchando. Espero que os haya resultado interesante y seguro que nos volveremos a ver en alguna otra presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Venga, pues muchas gracias a ti y gracias también a la Universidad de Almería por la
iniciativa de este máster y por contar con nosotros para presentar las realidades del sector. Buenas tardes, hasta luego.